Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí, toma por ejemplo la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos.
Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Los cristianos oran. Las Escrituras nos enseñan que desde el momento en que somos llevados de muerte a vida por gracia a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, recibimos un nuevo corazón que anhela conocer a Dios y acercarse en intimidad a Él. Pero entonces, ¿por qué tantos cristianos luchan por tener una vida de oración gozosa y constante? Vale la pena empezar definiendo los términos. ¿Qué es la oración? Que la oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. La oración es importante, de eso no hay duda alguna. A lo largo de las Escrituras encontramos 650 oraciones, empezando en Génesis 4 y terminando en Apocalipsis 22. El Nuevo Testamento registra 25 ocasiones en las que Jesús ora, mientras que Pablo menciona la oración más de 40 veces en sus epístolas. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos ordena llanamente: oren sin cesar. Así que la oración no es una opción, pero tampoco es algo que debemos hacer por obligación, como un mandato pesado que no tenemos más remedio que obedecer. La oración también es un deleite, un privilegio. Es la manera en que elevamos nuestro corazón al Dios del universo. Pero, ¿por qué muchas veces no sentimos este deleite? Bueno, la primera razón es obvia. Una persona que no es un cristiano genuino, cuyo corazón no ha sido llevado de las tinieblas a la luz, no deseará la comunión con Dios. Esta persona podría ir a la iglesia y cumplir con las prácticas externas de los cristianos, pero su corazón no ha sido transformado por el Evangelio. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios tiene vida espiritual. La razón por la que muchos se sienten frustrados sobre su espiritualidad es porque están asumiendo vida y salud cuando en realidad son cadáveres espirituales. Pero también es posible que seas un verdadero cristiano que anhela vivir en comunión con Dios, pero estás luchando por ser constante en la disciplina de la oración. Después de todo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las razones por las que podemos sentirnos confundidos y desanimados respecto a nuestra vida de oración es porque no tenemos un entendimiento correcto de cómo luce esta práctica en la vida real. Tratamos de imitar a otros, pero no estamos seguros de si estamos haciendo bien las cosas. No es casualidad que una de las peticiones de los discípulos de Jesús fue: enséñanos a orar. Estas son algunas de las cosas que debes saber sobre la oración. Es nuestra oración que escucharlas te anime a perseverar en esta disciplina, sabiendo que sin importar quién seas y cómo te sientas, si estás en Cristo, tienes todo lo necesario para ir delante de Dios con confianza y elevar tu clamor a Él. ¿A quién debo orar? Toda oración debe ser dirigida a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña que podemos orar a uno o a los tres, porque los tres son uno. No temamos elevar nuestra oración a cada una de las personas de la Trinidad, buscando, por supuesto, ser fieles al hablar de la obra de cada una de ellas en nuestras vidas. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro mediador, y bajo la dirección y la intercesión del mismo Espíritu. ¿A qué hora del día debería orar? ¿Cuánto tiempo debo durar orando? En la Biblia encontramos referencias de personas orando en diferentes horas. En los evangelios vemos a Jesús orando muy de mañana, por la tarde y por la noche. No hay una hora perfecta para la oración en la que Dios esté más dispuesto a escucharte. De hecho, además de exhortarnos a tener tiempos especiales en los que nos apartamos de las actividades cotidianas para orar, la Biblia nos llama a que la oración sea una práctica constante a lo largo del día. Terminar el tiempo devocional no es como colgar el teléfono con nuestra comunión con Dios.
Los cristianos buscamos vivir cada minuto coram Deo, en la presencia de Dios, estando permanentemente en contacto con Él, bajo su autoridad amorosa y en obediencia a Él. Tu tiempo de intimidad con Dios no necesita durar una cierta cantidad de tiempo específica para ser aceptable para Dios. Lo importante es que no lo hagas solo para cumplir con una tarea y ya. Así como no pones un temporizador cuando vas a tener una conversación con tu cónyuge o con tus hijos, no deberías estar mirando el reloj mientras cultivas tu relación con Dios a través de la oración. Si no sabes qué decir y estás ansioso por irte a realizar otras actividades, díselo a Dios. Después de todo, Él conoce tu corazón. Pídele que llene tu boca de palabras y que te permita ver la belleza de pasar tiempo en intimidad con Él. ¿Debería orar incluso si no tengo ganas? No tener ganas de orar no te impide orar. El Señor conoce nuestros corazones. Cuando el pecado que hay en nosotros nos impide ver la belleza de pasar tiempo en oración, pidámosle a Dios que nos dé ojos para ver y un corazón que se deleite más y más en elevar nuestras palabras delante de Él. ¿Qué hago si no tengo nada que decir? ¿Te has quedado sin palabras? No te preocupes, a Dios no se le escapa. Afortunadamente, Él conoce nuestra debilidad y nos dejó un libro entero de oraciones para tomarlas como nuestras y elevarlas hacia Él. En los Salmos encontramos oraciones de alegría y de lamento, palabras inspiradas por Dios para devolvérselas a Él en prácticamente cualquier tipo de situación. Cuando no tengas palabras para orar, usa las palabras que Dios inspiró en la Escritura. A veces el problema no es que no tengamos nada que decir, sino que sentimos que no somos muy elocuentes al expresar lo que hay en nuestro corazón. Quizá hemos escuchado a otros hermanos orar en la iglesia y nos impresiona la profundidad de su discurso y la complejidad de sus palabras. Aquí debemos recordar, aun cuando un pequeño no encuentra palabras para expresar la profundidad de su necesidad, su Padre se acerca y busca suplir cada una de ellas. ¿Cuánto más no lo hará nuestro Padre Celestial? Vayamos delante de Él como lo que somos en Cristo, sus hijos amados.